Hola querida familia, feliz primavera para todos. Sean bienvenidos a la reunión de la Iglesia Emanuel. Nos gustaría saber cómo estás, si estás compartiendo este momento con alguien. Podés dejar saludos a través de los chats, o si tenés alguna petición o alguna necesidad, podés hacerlo a través del número que aparece en pantalla. Y pensaba en estos días respecto a nuestro país. Contamos con la posibilidad de tener distintas estaciones durante el año. Y qué hermoso poder experimentar este tiempo donde la primavera se hace notar en la ciudad, inclusive en el ánimo de las personas. Así que en esta tarde yo deseo verdaderamente que puedas invitar a alguien a compartir de esta reunión y que también puedas abrir tu corazón para escuchar un hermoso mensaje de parte de Dios. En este tiempo donde todos necesitamos escuchar una voz tan interesante y tan importante como la de Dios, yo te animo, te invito a que puedas verdaderamente descansar en Él. La tierra experimenta muchos tiempos, a veces procesos, y nosotros vivimos a veces en esa labranza marcados, así como la tierra experimenta esos surcos. Nosotros a veces en las experiencias también vivimos esas huellas que nos deja la vida. Pero tenemos a Dios, tenemos al gran labrador, y Él va a sacar provecho de nuestra vida. Así que te invito a que en este tiempo puedas compartir un tiempo de adoración, y después de esto, qué mejor que recibir la palabra para que nosotros como tierra, en un tiempo de primavera, podamos llevar mucho fruto. Bendiciones.
allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí Qué hermosa alabanza acabamos de compartir y qué bueno es Dios que nos permite una vez más poder unirnos hoy como una congregación virtual, pero unidos por el Espíritu Santo, unidos por la sangre de Cristo y unidos en el propósito de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Ha sido también una bendición en el día de ayer el lanzamiento de nuestra Radio Conexión Emanuel, la cual vos podés escuchar a través de nuestra app, de nuestra aplicación que encontrás en el Play Store como Conexión Emanuel, o podés también verla a través de www.conexionemanuel.com. Esos son los lugares donde podés acceder a 24 horas de buena música, de mensajes, de palabra de Dios, y donde podemos seguir estando comunicados durante toda la semana compartiendo juntos este tiempo tan especial que Dios nos permite vivir. Así que dándole gracias a Dios vamos a compartir la palabra, y hoy el título de este mensaje es las cosas difíciles. ¿Cuántos hemos tenido que enfrentar situaciones difíciles, cosas difíciles que hemos tenido que sobrellevar, que al principio fueron realmente abrumadoras y que no sabíamos cómo salir adelante de este tipo de situaciones? Pero muchos de nosotros hemos experimentado la fidelidad de Dios. Pero tal vez vos que nos estás escuchando hoy estás en medio de una situación difícil y no sabés qué hacer. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto. Y siempre, como me gusta para introducirme en un tema, cuando hablo de algo difícil, ¿qué es algo difícil? ¿Dónde diferenciar lo difícil quizá de lo imposible? Lo imposible es fácil. Algo, que yo salga volando es imposible, que por mis medios pueda volar es una cosa imposible, así que eso lo dejo de lado. Pero hay cosas que son difíciles, y la definición de difícil es algo que requiere una habilidad especial, esfuerzo, en algunas ocasiones mucho trabajo e inteligencia especial para resolver una situación difícil, ¿no? Hay diferentes capacidades personales, hay preparación que podemos nosotros tener y que nos pueden llevar a lo largo del tiempo a salir adelante de una situación, ¿no? Mucho eso lo da a veces la experiencia de vida, muchas veces lo puede dar el estudio de determinadas cosas, pero todos sabemos que en la vida hay situaciones difíciles, complejas, que exceden toda capacidad humana, exceden incluso a veces nuestro razonamiento lógico, exceden a veces el estudio que podamos tener, aún lo psicológico, lo mental, excede todo eso porque realmente es una situación difícil. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 32. Vamos a estar leyendo este pasaje en diferentes versículos, pero ahora vamos a buscar el versículo 25 al 27. Leemos la palabra de Dios, Jeremías 32, 25 al 27. Jeremías exclama y dice estas palabras: Señor, Señor,
¿cómo pudiste decirme que compre para mí el terreno y que lo pague ante testigos? Si la ciudad va a caer en manos de los caldeos, y la palabra del Señor vino a mí y me dijo. Es decir, Jeremías clamó y le dijo, ¿cómo me haces comprar este terreno, esta heredad? Pero dice que vino la palabra del Señor a mí y me dijo, Jeremías, yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Y si yo te pregunto a vos y te digo, ¿vos crees que hay algo difícil para Dios? Seguramente tu respuesta sería no, para Dios no hay nada difícil. ¿Por qué? Porque pones esta pregunta en contraposición con algunas verdades y algunas realidades que conoces. Como por ejemplo, si Dios es el creador del universo, si nosotros vemos aún los científicos dicen, quizá no lo nombran Dios, pero dicen que hay una fuerza superior que mantiene en equilibrio el universo, que hacen que los planetas giren en sus órbitas. Nosotros vemos nuestro planeta Tierra, cómo realiza su rotación diaria y su traslación alrededor del Sol, que permite las estaciones del año, y todo eso que permiten que haya vida. Uno dice que los científicos, Louis Pasteur decía que hay gente que conoce poco y niega la existencia de Dios, pero cuando uno avanza en la ciencia, dice es imposible negar la existencia de Dios. Y sabes que Louis Pasteur fue un científico tremendo, con una capacidad impresionante, pero él, al avanzar en sus estudios, pudo reconocer realmente la existencia de Dios en este equilibrio. Así que si yo te digo, ¿vos crees que hay algo difícil para Dios? Vos me vas a decir, no, no hay nada difícil para Dios. Pero, quizás incluso en tu experiencia personal, hoy a lo largo de los tiempos, de ya conocer al Señor desde hace mucho tiempo, viste que Dios te ayudó a resolver algunas situaciones difíciles y te sacó adelante. Pero siempre la vida nos sorprende y la vida tiene situaciones que se presentan y son un nuevo desafío ante nuestras vidas, porque son situaciones difíciles que nos llevan a decir, ¿podrá Dios sacarme adelante de esta situación? Ahora, cada una de estas situaciones difíciles tiene un contexto, está sujeta a un contexto y a circunstancias especiales, que muchas veces son las que nos llevan a nosotros a dudar si Dios va a poder hacer tal o cual cosa, porque ponemos ahí la mirada en ese contexto o en esas situaciones especiales o circunstancias especiales y nos hacen dudar, le damos lugar a la incredulidad. Pero vamos a ver algunos puntos importantes en la palabra de Dios que tienen que ver con esto para poder entender y confiar que es Dios quien nos saca adelante en estas situaciones difíciles. Ahora, el contexto de esta situación de Jeremías capítulo 32 que acabamos de leer, en el versículo 2 dice esta palabra lo siguiente: el ejército del rey de Babilonia tenía entonces sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en el palacio del rey. La ciudad de Judá, el reino de Judá, y la ciudad de Jerusalén estaba sitiada por los caldeos. El ejército de Babilonia estaba afuera de la ciudad y estaba intentando tomar la ciudad. Y Jerusalén estaba resistiendo a través de sus murallas este sitio. Creo que compartí hace unos domingos atrás parte de otra palabra que citaba estas circunstancias. Estuvieron 2 años sitiados por los caldeos que intentaban entrar ahí a la ciudad de Jerusalén. Y Jeremías estaba preso en la cárcel en el palacio del rey. Y estaba ahí atado en el patio de la cárcel. ¿Y sabes cuál era la razón? Porque en el versículo 3 y 4 lo explica esta palabra. Dice: Sedequías, rey de Judá, lo había encarcelado porque cuestionaba lo que Jeremías había profetizado, que era lo siguiente: así ha dicho el Señor, voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y éste la conquistará.
Sedequías, rey de Judá, no podrá escapar de la mano de los caldeos, más bien será entregado en manos del rey de Babilonia y tendrá que enfrentarse a él cara a cara. Imagínate que Jeremías profetiza de parte de Dios esta palabra y al rey Sedequías le cayó tremendamente mal y lo encarceló. Es como dice el dicho, ¿no? Que a veces uno ataca al mensajero por el mensaje que trae. Así que por esa circunstancia es que estaba preso Jeremías en el patio de la cárcel, ahí en el palacio del rey. Y yo pienso y digo, pobre Jeremías, ser transmisor de esta mala noticia y tener que hacer que Dios hablara estas palabras tan difíciles, ¿no? El rey, ¿qué quería escuchar? ¿Cuál era la lógica de esta situación difícil que ellos estaban enfrentando? No, así dice el Señor, vendrá, Dios peleará por ustedes y los librará de esta circunstancia difícil. Eso era lo que quería haber escuchado aquí el rey Sedequías, pero no, escuchó una verdad, algo que iba a suceder, que hizo que lo pusiera preso a Jeremías por este mensaje. Ahora, en medio de este contexto, Jeremías preso en la cárcel, luego de haber profetizado eso, dice el versículo 6 y 7, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Jeremías, toma en cuenta que Hanamel, el hijo de tu tío Salum, vendrá a verte y te pedirá que le compres la heredad que tiene en Anatot, pues tú tienes sobre él derecho para comprar. Le está diciendo Dios a Jeremías, preso ahí en el patio de la cárcel, va a venir tu primo y te va a decir, mira, está esta heredad, a vos te corresponde comprarla, tenerla, redimirla, que se decía en esa época, así que le va a venir con un ofrecimiento. Y efectivamente, el versículo 8 relata que viene el tío, el primo de Jeremías, y le propone este negocio. Y Jeremías reconoce, cuando viene esta persona, que realmente Dios le había hablado, que era Dios el que le había dicho estas palabras, lo que iba a acontecer. Qué bueno sería para nosotros en cada situación difícil tener una palabra de Dios. Pero muchas veces, aún teniendo una palabra de Dios, a nosotros nos cuesta creer lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque nos afecta el contexto, la circunstancia adversa. Entonces, aún recibiendo palabra, porque mira, en la Biblia tenemos promesas, pero miles de promesas que nos dicen que Dios es fiel, que Dios va a estar en control de todas las cosas. Sin embargo, cuando nos encontramos en esa circunstancia tan especial, nos cuesta mantener la fe y creerle a Dios en eso. Pero cuando Dios le da esta palabra a Jeremías, le dice, va a venir tu primo a ofrecerte esto. Él, recibe ahí, quizá no entendió lo que iba a pasar y cuando viene reconoce que esta palabra fue de Dios. Entonces Jeremías compra o rescata esa heredad, nos sigue contando ahí este pasaje, dice que él pone el dinero, pesa el dinero, el costo que tenía esta heredad y la compra y hace la escritura, versículo 9 y 10, dice, y compré el terreno de mi primo Hanamel, el cual estaba en Anatot, y le pagué por él 17 monedas de plata. Preparé la carta de compraventa y la sellé, la certifiqué en presencia de testigos y le pesé el dinero. Ponete en contexto de esta situación. Jeremías preso, viene una persona, golpea, vengo a ver a Jeremías. Sí, bueno, Jeremías contaba con el respeto de los jefes de la cárcel y todo, porque todo Israel sabía que era profeta, él, que era un profeta, que era un hombre de Dios. Así que lo dejan entrar este hombre a ofrecerle este negocio y se ve que hay ahí una charla y Jeremías hace algo que fue como si fuese en nuestros días ir a la escribanía. No le compró de palabra, le dijo, bueno, tomá, listo, queda entre nosotros, porque Dios le había mandado a sellar esta escritura
a hacerlo delante de testigos, a pagarle el dinero, a pesar el dinero. Es decir, que hace todo legal. Es como que fue a la escribanía de esos tiempos y delante de los testigos y de los judíos, menciona esta palabra, que estaban en el patio de la cárcel. Él hace entre comillas, negocio. Esos testigos que estaban ahí fueron también quienes lo escucharon profetizar lo que iba a pasarle a la ciudad, que iba a caer Jerusalén, iba a caer el reino de Judá y todo eso iba a ser destruido. Ahora, yo pienso en esto y digo, solamente un loco podría llegar a hacer algo así, sabiendo que va a suceder esto. De golpe Dios te dice, compra este terreno, compra esta heredad. Yo te pregunto a vos, si a vos te dicen, mira, esa casa que está ahí, viste, a la vuelta de tu casa, bueno, esa casa mañana va a ser destruida. No va a quedar un ladrillo sobre un ladrillo, pero yo hoy te ofrezco que la compres, te la vendo, a este precio. ¿Qué te parece ese negocio? ¿Vos qué decís? No, ni loco, pero ¿seguro se va a destruir? Sí, seguro. No la compro. Bueno, pero sin embargo Dios le dice por un momento lo que Él va a hacer, pero por otro momento lo manda a Él a comprar esa escritura. Y luego de esto, el versículo 13 al 15, Jeremías hace esto. También en presencia de ellos le di a Baruc las siguientes instrucciones. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel. Toma estas cartas, es decir, la carta de compraventa sellada y la copia abierta y ponelas en una vasija de barro para que se conserven durante mucho tiempo, porque el Señor de los ejércitos y Dios de Israel ha dicho que en este país todavía se comprarán casas, terrenos y viñas. Es decir, que Dios le dice a él y le manda a hacer algo más. Le dice, guarda la escritura para que sea preservada a través del tiempo. Y en aquel momento no había cajas fuertes, no había bancos, no había cajas de seguridad. Así que lo más seguro para preservar un papel, una escritura, era ponerla en una vasija de barro. Porque aún la vasija de barro soportaba el fuego. Es decir, que uno podía guardar elementos. De hecho, se han encontrado en excavaciones arqueológicas, documentos guardados en vasijas de barro que pudieron ser preservados porque aún el fuego, como la vasija de barro es cocinada en fuego, es resistente al fuego. Así que Dios le manda a él y le dice, esta escritura, este terreno que estás comprando hoy, guarda esta escritura y hace que la guarden porque va a ser preservada durante mucho tiempo. ¿Y de qué iba a ser preservada esa escritura? De las circunstancias que iban a venir, de las cosas aún que Dios había profetizado que iban a pasar. Porque Dios daba una palabra que era mayor a la verdad que ellos estaban viviendo, que superaba la situación difícil que estaban enfrentando. Y esta palabra era, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, va a pasar esta circunstancia difícil, va a pasar mucho tiempo quizá, pero yo voy a hacer que en este mismo lugar se sigan comprando casas, terrenos y viñas. Es decir, que Dios estaba diciendo aún que iba a haber un futuro mejor, que la circunstancia difícil que estaba pasando el pueblo de Israel en ese momento iba a pasar y Dios iba a seguir en control de las cosas y Él iba a seguir con un propósito para Israel. Ahora, luego que Jeremías termina de decir estas palabras, de dar esta orden que Dios le manda hacer, es como que él vuelve en sí y ora a Dios en lo particular, en lo personal. Y dice el versículo 17, Señor, Señor, tú con gran poder y con tu brazo extendido hiciste el cielo y la tierra. No hay para ti nada
que sea difícil. Como decíamos al principio, Él hizo lo que muchas veces hacemos nosotros ante una oración simple. Señor, tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Cómo no vas a ayudarme a mí en esta situación? Jeremías fue un profeta igual que vos y que yo, sujeto también a esas situaciones y a esas debilidades que a veces nos absorben en las situaciones difíciles. Pero luego en el 24 y 25 le dice a Dios: mira, la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella y que con arietes la atacan para tomarla. Por causa de la espada, del hambre y de la peste ha venido a suceder lo que dijiste que sucedería. Y ya lo estás viendo. Es como que Dios le dice, como que Jeremías le dice a Dios: Señor, todo esto que vos dijiste lo estamos viendo ahora, vos estás viendo. Y ahora dice: Señor, Señor, ¿cómo pudiste decirme que compre para mí el terreno y que lo pague ante testigos si la ciudad va a caer en manos de los caldeos? ¡Wow! ¡Qué pensamiento lógico! Yo estoy seguro que si vos o yo estuviésemos en el lugar de Jeremías, tu lógica humana también te diría: Señor, estás diciendo que vas a destruir todo y me estás diciendo que yo compre un terreno acá en esto que va a ser destruido. Y eso es lo que nos sucede muchas veces a nosotros. La realidad supera nuestra lógica y no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer. Porque en las situaciones difíciles, las que son realmente difíciles, se salen de control muchas veces y nuestras habilidades humanas, nuestras capacidades son superadas y realmente no sabemos qué hacer. Decime si no te ha pasado en la vida, si no estás en este momento quizás en una situación así. Muchas veces has superado un montón de cosas con tu capacidad, con tu habilidad, quizá con tu estudio. Quizá has dicho en algún momento: yo sé resolver toda situación. Pero hoy te encontrás en medio de una situación difícil y no sabes cómo resolverla. Y eso hace que nos cueste comprender, y muchas veces llevamos esto a orar y decir: Señor, no entiendo lo que estás haciendo. Señor, no entiendo por qué actúas de esta manera. Y quizás empezamos a orar con ese pesar, a quejarnos muchas veces de la situación difícil que estamos viviendo porque no entendemos y se supera nuestra lógica. Pero Dios le responde, versículo 26 y 27. Y la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Jeremías, yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Acaso hay algo que me sea difícil? Fíjate que Dios le responde a él con las mismas palabras que Jeremías le había dicho a él: Señor, para vos no hay nada difícil. Y Dios le responde a él y le dice: Jeremías, vos lo estás diciendo, para mí no hay nada difícil. Y ante la pregunta que Dios le hace a Jeremías: Jeremías, ¿hay algo difícil para mí? La respuesta es no. Sabemos que no hay nada difícil para Dios. ¿Y por qué? Porque sus atributos de la deidad lo hacen invencible. Su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia. La combinación de estas dos, de la omnisciencia y la omnipotencia, que hacen que Dios tenga la sabiduría extrema, única, para saber todo y cómo resolver y cómo responder ante toda situación, porque Él tiene un conocimiento anticipado, Él tiene todo poder, Él sabe todas las cosas. Eso lo hace sabio absoluto de todas las cosas. Y aún su soberanía, su atributo de ser soberano, es decir, que no hay nada que pueda sorprenderlo o condicionarlo. Entonces, cuando nosotros miramos los atributos de Dios, nosotros decimos: no hay nada difícil para Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo resolvemos estas situaciones? Sabiendo que no hay nada que pueda vencer a Dios, no hay nada que lo pueda conmover o que lo pueda condicionar. Bueno, nosotros tenemos que entender que solamente hay algunas condiciones propias que Él ha establecido,
que están dentro de su justicia y de su soberanía, que hacen que tengan que suceder determinados acontecimientos para que Dios pueda recién obrar y hacer lo que Él quiere hacer. Por ejemplo, nosotros sabemos que Dios no obliga a nadie a nada. Entonces, quizá hay una persona que está en una situación difícil y yo, creyente, le pido a Dios por esa persona. Señor, intervení en esta persona. Señor, actúa. Señor, veo que está obrando mal o está sufriendo. Entonces yo le digo a Dios, Señor, obra en esto. Pero hay algo que Dios mismo estableció en su justicia y es que Él no va a forzar a nadie. Entonces Él no va a quebrantar la voluntad de una persona, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Él estableció en su justicia darle al hombre la libertad de decidir lo que quiere para su propia vida. Pero sí Él puede trabajar alrededor en las circunstancias a fin de que en ese equilibrio santo que Él tiene, en esa justicia que Él jamás quebranta, porque mira, aún deseando Dios lo mejor para nosotros, nunca va a quebrantar nuestra libertad que tenemos para decidir. Y esto tiene que hacerte pensar en este momento. ¿No será que hay cosas que Dios no puede hacer porque yo no le estoy dando el lugar a Él y Él está respetando mi voluntad, está respetando mi decisión? Por eso medita en esto, porque lo mejor que nosotros podemos hacer es acercarnos a Dios y darle lugar para que Él obre y actúe en nuestras vidas. Por eso, Él sí puede trabajar en las circunstancias y de hecho lo hace. Nosotros cantamos un coro muchas veces que dice, aunque no pueda ver, estás obrando, porque Él está obrando en las circunstancias. Y a veces nosotros oramos por una persona y vemos que esa persona está peor, está peor, está peor. Pero Dios está trabajando en eso, Dios está cuidando para que llegue un momento donde esa persona voluntariamente, sin sufrir ni presión, ni cohecho, ni amenaza de parte de Dios. Dios a nadie le dice, mira, entregame tu corazón porque si no te voy a matar. No, Dios no hace eso. Pero a veces Dios permite situaciones y circunstancias porque nuestro corazón por naturaleza es duro, es rebelde y a veces nos cuesta rendirnos a Dios. Entonces Dios permite esas circunstancias para que nosotros lleguemos al momento de voluntariamente decir, tengo que volverme a Dios. Compartí hace unos domingos atrás este pasaje donde el hijo pródigo, en un momento después de haber perdido todo, reflexiona y dice, estaba mejor en la casa de mi padre, voy a volver. Él decide volver porque se da cuenta la situación que estaba viviendo. Ahora, ante una situación difícil, vos deberías preguntarte, ¿qué cosas tengo que entender en esta situación que estoy viviendo? Porque lo que le había sucedido a Israel fue que se había alejado de Dios. Hasta habían llegado a hacer cosas tan abominables a los ojos de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 35. Para hacer pecar a Judá, edificaron altares altos en honor a Baal, que era un dios pagano, los cuales aún están en el valle de Ben Gijón, y en honor a Moloc hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, un hecho repugnante que nunca les mandé hacer, ni me pasó por la mente que ellos harían. ¿Sabés lo que llegó a ser el pueblo de Israel? Ese pueblo que cuando recibió la ley y los mandamientos le dijo que hay un solo Dios, que no te hagas imagen de ningún otro Dios, de ninguna cosa creada que esté en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, porque hay un solo Dios. Estos se mezclaron con otros pueblos y adoptaron sus costumbres y empezaron a adorar a dioses, a estatuas. Y este dios Moloc, este dios pagano, le hicieron una estatua donde la encendían, una estatua de oro en algunos casos, y había otras de bronce donde la encendían, la calentaban y le arrojaban los niños como una ofrenda a esa estatua incandescente, y así mataban muchos a sus propios hijos. Por eso Dios dice,
estas cosas abominables llegó a ser mi pueblo. Y esa era la razón por la cual Dios estaba permitiendo que este ejército, este caldeo, los sitiara y iba a hacer que tuviesen que caer en manos de ellos y llevar e ir cautivos a la ciudad de Babilonia y ser la ciudad destruida. Por eso hay cosas que Dios quiere que vos entiendas. Tal vez para salir de esas situaciones primero tenés que entender que hay cosas que no están bien o hay cosas que son consecuencias de otras. Y solamente hasta que entendemos estas cosas, Dios recién puede obrar. Porque Dios no obra por lástima, Dios no obra por sentirse presionado. Siempre digo, nunca vayas a Dios a decirle, Señor, si no me respondes me voy a quitar la vida. Si haces eso, lo único que vas a hacer es irte al infierno por toda la eternidad. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano, atentar contra su propia vida. Nunca le digas a Dios, Señor, si no me respondes me voy a ir de tu camino, porque Dios no va a responder por presión. Porque su reino es inconmovible y Él está en control de todas las cosas. Mejor humillar tu corazón y decirle a Dios, Señor, haceme entender lo que yo tengo que entender. ¿Sabes por qué Dios actúa de esta manera? Porque valora tu vida, porque te considera una persona digna de entender. Vos a veces, no sé, hay circunstancias que te manejás y pensás, no, hay muchos jefes, por ejemplo, que por la condición de jefe no valoran a sus empleados o no valoran a las personas que están a su cargo. Entonces, sí, porque sí, hay muchos padres que le han dicho a sus hijos, hace esto. ¿Pero por qué, pa? Porque sí, porque soy tu padre. Y ha generado a lo largo del tiempo una rebeldía en el corazón de ese hijo. Que no es que vos tenés que pedirle a tu hijo o darle todas las explicaciones, pero sí una orden o una enseñanza debe ir acompañada de un intento de que comprenda lo que te estoy diciendo, que es por tu bien, que es porque te amo. Pues así es como Dios trabaja con nosotros, valorándonos, tratando de que nosotros entendamos que Él siempre tiene algo mejor para nuestras vidas. Ahora, la verdad es que vos podés llevar tu vida como quieras. Y ante una situación difícil vos podés actuar como quieras, optar por la decisión que quieras, podés tratar de utilizar tus habilidades, podés tratar de usar tu razonamiento, tu lógica, pedir ayuda a todos los seres humanos y Dios te va a respetar. Pero no hay garantía de que vos puedas salir de todas las situaciones, porque solamente hay alguien para el cual no hay ninguna situación que sea difícil, y ese es Dios, nuestro Padre Celestial, que a través de su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz, obtuvo la victoria para cada uno de nosotros. Y nosotros, creyendo en Él, podemos acercarnos a Dios confiadamente, podemos transformarnos en sus hijos y saber que nuestra vida ahora depende de Él, y que se va a cumplir esa palabra que Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aún en las situaciones más difíciles, Dios sigue estando, el Señor sigue estando a nuestro lado. Ahora, hay algo que sí tú puedes hacer, y quiero que prestes atención a esto. Yo te animo a que tú vayas a Dios en oración, y que esa oración personal respecto a esta situación difícil sea como esta escritura que Dios le hizo guardar a Jeremías en una olla de barro, en una vasija de barro. ¿Por qué? Porque esa
oración tuya es como una escritura hecha en fe. Cuando vos comprendés lo que Dios quiere hacer, cuando vos entendés cómo es que Dios obra, vos podés ir a la presencia de Dios y podés orar. Y esa oración, dice la Biblia, que es recibida en el cielo. Nuestras oraciones van generando como un peso espiritual, como algo que va tum, tum, tum. Es como si vos ponés, por ejemplo, un recipiente en equilibrio y empezás a largar una gota, una gota, una gota, una gota. De este lado vamos a imaginar una madera así puesta en un lugar. De este lado hay una vasija vacía y vos empezás a largar una gota, una gota, una gota. La constancia de esas gotas que van cayendo van generando que se vaya acumulando líquido y eso vaya teniendo un peso. Y llega un momento que ese peso es tal que ese equilibrio que se mantenía se vuelca hacia el lado donde estuvo ese peso. Bueno, muchas veces nuestras oraciones en Dios, oraciones que ahora voy a explicar un poquito mejor, generan este peso. Dios las recibe y estás orando y estoy guardando, pero estoy entendiendo lo que Dios, que para Él no hay nada difícil, que Él no está obrando ahora ante mis ojos como a mí me gustaría quizá, pero Él sigue estando en control, Él sigue planificando porque Él nos ama, porque Él te ama y Él sabe cómo hacer las cosas, pero respeta su voluntad, su justicia en todo. Entonces, esa fe, esa oración, es esa escritura hecha en fe que vos ponés ahí en la presencia del Señor para que un día vos puedas ver el cumplimiento de lo que oraste y puedas decir, en el momento más difícil, yo oré por fe, creyendo que Dios me iba a sacar adelante de esta situación, que mis hijos iban a volver al camino del Señor, y hoy, Señor, lo estoy viendo. Y vos me dirás, pero ¿cuándo va a ser, pastor? No puedo decirte el cuándo, pero sí puedo asegurarte que si vos no haces esto, esta escritura, esta oración hecha en fe delante de Dios, es muy probable que se demore muchísimo más, que se retrasen los propósitos de Dios, porque vos no entendiste todavía lo que Dios está queriendo hacer. Por eso, tu oración hecha en la presencia del Señor va a trascender los tiempos, los momentos difíciles, y vas a ver el cumplimiento de lo que has orado, si has podido comprender y has orado conforme a la voluntad de Dios. Por eso no te desesperes en medio de la situación difícil. Ve a Dios y ora para que vos puedas entender y hacer esta escritura en fe. Hace una oración bien direccionada, una oración que tenga respaldo bíblico, para asegurarte que esa oración es esa escritura que vos haces en fe, que vos estás creyendo y le estás diciendo a Dios, Señor, yo sé que para vos no hay nada difícil, no hay nada imposible, Dios mío. Yo te pido ahora esto y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquellos que oramos por personas, nuestros familiares que no conocen al Señor. Entonces, ¿cómo tengo que orar yo? Señor, primeramente yo sé que vos amás, no sé, a mi hijo, a mi papá, a mi hermano, a quien sea por el cual estés orando. Señor, yo sé que vos lo amás. Yo sé, Señor, que vos tenés poder, amado. Pero también sé, Señor, que vos no quebrantás la voluntad. Por eso yo te pido, Señor, que sigas trabajando en él, en ella. Que sigas tocando, que aún en las situaciones difíciles, Señor, en las cosas que no comprende hoy, tú lo estés guardando, tú lo estés llevando, Señor, estés tocando su mente, su entendimiento. Vos tenés autoridad para orar contra la fuerza de las tinieblas, para cubrir en oración a esa persona. Señor, toda enviación de las tinieblas, Señor, yo la paralizo en el nombre de Jesús. Te pido ahora que preserve su mente. Señor, todo intento de suicidio, Señor, yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Podés orar alrededor de esa persona, enviando cobertura sobre esa persona, pero sabiendo que Dios
lo ama, sabiendo que Dios lo quiere tocar y que Él está trabajando. Entonces tu oración hecha en Dios es una escritura, porque vos estás diciendo: Señor, yo sé que vos querés hacer esto y que lo vas a hacer, que estás trabajando en las circunstancias, y vos te adecuás, te pones en el orden de Dios, haces una oración inteligente, una oración bíblica. Porque mucha gente le pide a Dios: Señor, tocalo. Y parece como o que Dios es sordo o que no me quiere cumplir la petición. Y no, Dios escucha nuestras oraciones, pero nosotros tenemos que aprender a orar en una forma bien direccionada y que tenga un respaldo bíblico, porque eso es lo que a vos te va a dar paz, aún en medio de esta situación difícil. Si vos, por ejemplo, orás por una situación de enfermedad, bueno, Señor, yo te pido por esta persona, yo sé que tú tienes poder, Señor, yo no dudo de tu poder, tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados, pero también, Señor, yo sé que hay propósitos en ti. Señor, yo te pido que esta persona, Dios mío, pueda conocerte, porque lo primero es la salvación del alma. No te sirve de nada vivir 120 años sano y un día morirte e irte a una eternidad sin Dios. Entonces mi oración tiene que ser bien direccionada. Señor, que esta persona pueda ser sanada para que pueda conocerte y para que pueda permanecer en tu camino. Señor, para que pueda conocer tu buen propósito. Y si vos mismo estás enfermo y estás orando por tu vida, Señor, sáname. Yo sé que tienes el poder, Señor. Y ahí preguntarte quizá, ¿para qué querés vivir? ¿No? Como oró ese rey ahí cuando Dios le dijo que iba a morir, que ordenara su vida porque iba a morir en 15 días, y él se dio vuelta y oró y le dijo: te alabarán en el Seol estos huesos. Entonces dice que Dios le da una nueva oportunidad, le añade 15 años a su vida. ¿Por qué? Porque entendió propósito. Por eso, si estás en una situación de enfermedad, aún orá a Dios y decirle: Señor, ¿qué cosas tengo que entender? Quizá malgastaste tu vida ocupándote solo en las cosas tuyas, en tus planes. Y ahora Dios está viniendo en este tiempo para decirte: bueno, yo puedo sanarte, pero ¿qué vas a hacer con esta vida? ¿Vas a seguir viviendo igual? ¿Vas a querer vivir para qué? ¿Para seguir pecando delante de Dios? ¿Para seguir apartada delante de Dios? ¿O vas a volver tu corazón a Él? Y no es que Dios te está condicionando, sino que Dios está tratando de que entiendas que Él te ama, que Él tiene propósito con tu vida. Y es difícil este tema, sobre todo de la enfermedad, de la muerte, porque más en este tiempo, esta semana, hemos despedido pastores muy amados, hombres de Dios tremendamente, y muchos se han preguntado, muchos creyentes quizá han pensado con temor: uy, si se murió este pastor de COVID-19, ¿qué pasa si yo me agarro? Mirá, pasa una sola cosa: la muerte es un paso nada más. Y no importa si morís de una enfermedad, en un accidente o como sea, o de viejito en la cama, va a ser el paso a la eternidad, y solamente hay dos lugares: el cielo para estar por toda la eternidad con Dios, o el infierno para estar toda la eternidad separado de Dios. Así que cuando muere alguien en estas circunstancias, vos tenés que saber que es Dios quien ha intervenido en esto. Y Dios es soberano de eso. Vos tenés que estar preparado para enfrentar en algún momento este paso, porque todos, si el Señor no viene antes, vamos a tener que pasar también por esta circunstancia. Por eso, para ir cerrando este mensaje, no dejes que las situaciones difíciles te abrumen, te anulen, para orar sabiamente, para hacer esta escritura en fe que estuve mencionando hace unos minutos atrás, que es declararle a Dios: Señor, estoy confiando en vos. No dejes que las situaciones difíciles te saquen de foco de lo que va a pasar. Hay muchos que creen que la vida es así sencillita, y no es así. Y muchas veces, si no estás bien parado en el Señor, muchos son sorprendidos con situaciones difíciles. Y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No, Dios está en su trono inconmovible. Y Dios se sigue manejando por propósitos. Por eso aquellos que están en una iglesia,
no significa estar en una iglesia que estés en Cristo. No significa que escuches una palabra, que estés viviendo en el Espíritu, que estés sensible a Dios. Por eso hoy el Espíritu Santo te invita a que te vuelvas a Él de todo corazón para estar sensible a Él. Para que en el medio de la situación difícil vos puedas entender y no seas abrumado, abrumada. No corras desesperado a cualquier lado sin saber qué hacer, porque sabe primeramente que para Dios no hay cosa difícil. Simplemente Dios se mueve por propósitos y hay cosas que nosotros tenemos que entender para que puedan salir a la luz. Cuando Dios le dijo a Jeremías estas palabras, todavía aquí se van a vender tierras. Eso es lo que pasó y hubo 70 años de cautividad en Babilonia hasta que vino el primer remanente. Y lo primero que Dios envió para restaurar fue al sacerdote Esdras, que restauró lo espiritual, volvió a edificar un templo mucho más pequeño que lo que fue el templo de Salomón, que ahí en el libro de Esdras dice que algunos que habían visto el templo de Salomón lloraban porque decían, mira la gloria que tuvimos en este templo, lo majestuoso, y ahora estamos edificando esto tan pequeño, tan humilde comparado con lo otro, ¿no? Y después otros jóvenes que no habían visto aquel templo decían con gritos de júbilo y de algarabía porque se estaba reedificando. Y encontraron el libro de la ley y cuando lo leyeron se rasgaron las vestiduras porque habían pasado generaciones, habían muerto, muchos habían nacido en la cautividad y no conocían por qué estaban así en esa situación. Muchos les habían hablado de los grandes milagros que Dios había hecho al sacar de Egipto al pueblo de Israel y estaban cautivos y decían, ¿y qué pasó? ¿Dónde está Dios? Como vos quizá te preguntaste en alguna oportunidad, ¿dónde está Dios? ¿Por qué estoy viviendo esta circunstancia? Pues quizá lo que estás viviendo, esta situación difícil, sea lo que te acerque a Dios de otra manera, sea lo que te haga comprender el valor de la comunión con Dios, el valor de la cobertura espiritual, lo que es pertenecer a una iglesia, no por la iglesia en sí, sino al cuerpo de Cristo, estar bajo la cobertura de pastores que oran por tu vida. Quizá te necesites valorar esto también y sea lo que haga falta para que Dios pueda sacarte adelante de esta situación. Por eso no permitas que te quiten la fe estas circunstancias, sino ve a Dios y haz esta escritura, porque como dice Dios mismo en su palabra, no hay nada difícil para Dios. Solamente hay que rendirse a Él, hay que confiar en Él y hay que tratar de entender. Pedile a Dios, Señor, abrí mi entendimiento. Señor, haceme comprender. Lo que pasa es que vos querés que Dios te solucione las cosas sin entender. Vos querés que Dios te trate como si fueses un objeto y vos sos una persona valiosa porque Jesús derramó su sangre en la cruz por tu vida. Ese es el valor que vos tenés delante de Dios, el valor de la sangre de su propio Hijo. Y la Biblia dice, siempre lo digo porque me encanta este pasaje, Romanos capítulo número 8, quien no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, cuando estés en una situación difícil, pensá en este versículo. Señor, si diste a tu Hijo Jesucristo, ¿cómo no vas a poder darme lo que necesito? Pero quizá en el medio hay un proceso donde vos tenés que entender, como Israel tuvo que entender, que esa situación difícil en la que estaba fue porque se habían apartado de Dios, porque no habían valorado la tierra donde Dios los había puesto, porque habían hecho oídos sordos. Dios le dice en un momento, me dieron la cerviz en vez de darme la cara. La cerviz es como bajar la cabeza, así como ser así como empecinado u obstinado, en vez de darme el rostro, en vez de mirar lo que yo quiero darte, dice, me dieron la cerviz, hicieron ahí contra Dios, se pusieron duros. Por eso no endurezcas tu corazón en la situación difícil, porque el único que puede sacarte a victoria es Dios, que te ama, pero Él lo hace de esta manera porque valora tu vida y quiere que puedas entender esto.
y sabe por sobre todas las cosas que Él en su soberanía, en su poder, mediante sus atributos, hará todo lo que Él ha planificado. Y eso que Dios ha planificado será bueno para nosotros. Como hemos hablado ayer y compartido también la palabra en Isaías 55, que los caminos de Él son más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que los nuestros. Así que ahora quiero orar por tu vida. Quiero pedirle a Dios en esta circunstancia difícil que Él pueda hacerte entender y que vos puedas vivir esto haciendo esta escritura en fe, confiando y estando firme en el camino del Señor para que puedas ver realmente lo que vos necesitas. Ahí te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar a Dios. Padre Celestial, te doy gracias por poder llegar a cada hogar, a cada uno de los que me está viendo en este momento y está recibiendo tu palabra, Señor. Lo que tú nos traes en este día para hablarnos. Señor, hay muchos que están viviendo circunstancias difíciles. Algunas son muy difíciles, Señor, pero nosotros creemos lo que dice tu palabra, que no hay nada imposible para ti, no hay nada difícil para ti. Por eso yo te pido hoy primeramente que trabajes en nosotros, que abras nuestro entendimiento, que nos hagas comprender. Y si alguno se da cuenta mediante la convicción de tu Espíritu Santo, que ha estado lejos de ti, que ha estado viviendo separado de ti, pueda hoy, Señor, volver su corazón a ti en el nombre de Jesús. Si hay alguien que quizá está escuchando esta palabra y nunca te dio a ti lugar, pueda hoy abrir su corazón e invitarte a que tú entres y empieces a tomar dominio de esta vida. Señor, en el nombre de Jesús, que es lo primero, darte nuestro corazón y nuestra vida a ti. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Y aún, Señor, en este día queremos, Señor, como hacer esta escritura en fe delante de tu presencia, sabiendo y reconociendo que eres todopoderoso, que eres omnisciente, que eres omnipresente, que eres sabio absoluto de todo, Señor amado, y que eres aún soberano de nuestras vidas, de los tiempos y de toda situación. Y sabiendo esto, nosotros, Señor, hoy delante de ti nos levantamos en fe para pedirte por aquellos familiares que no te conocen, por aquellos que están enfermos, por aquellos propósitos, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. Aún en medio de esta circunstancia difícil, creemos, Señor, que tú nos vas a sacar en victoria. Creemos, Señor, que tú lo vas a hacer porque eres grande, poderoso y amoroso, Señor. Y nos has demostrado este amor, Señor, que no tiene palabras, que sobrepasa todo entendimiento, que es haber dado a tu Hijo Jesús por nosotros. Dios mío, te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que guíes a cada uno de quien nos está viendo ahora a tener, más allá de esta oración ahora, una búsqueda personal de ti, una oración hecha con entendimiento, con respaldo bíblico, para que pueda ser guiado a creer, Dios mío, y a esperar y a confiar en ti, que tú cumplirás el buen propósito, Señor, en nuestras vidas, y nos sacarás en victoria para la gloria y para la honra de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por esta palabra. Si necesitas, por ejemplo, decir en una situación, ¿cómo tendría que orar? ¿Cómo sería una oración con respaldo bíblico en esta situación? Bueno, comunícate con nosotros. Tenés ahí nuestras redes sociales, tenés nuestro Facebook, Iglesia Cristiana Emanuel. Podés encontrarnos ahí a través de nuestro Facebook. Podés dejarnos tu comentario aquí en nuestro canal Conexión Emanuel, donde siempre estamos subiendo contenido, cada palabra. Ahora en este tiempo podés hacerlo a través del WhatsApp de la iglesia, que ahí te va a aparecer ahora en pantalla, y podés comunicarte, contarnos tu situación para decir: yo quiero, pastor, estoy en esta situación, quiero orar con entendimiento por esto. Y vamos con la ayuda de Dios y la guía del Señor a poder charlar y poder compartir esto para que puedas salir adelante.
En el día de ayer inauguramos nuestra radio online, Radio Conexión Emanuel, la cual te animo a que escuches las 24 horas del día, como les mencioné antes. Y también quiero anunciarles que este día jueves a las 20:30 vamos a tener una reunión especial a través de la plataforma Zoom con los misioneros, el matrimonio Sepúlveda, que ellos están como misioneros en el Alto Perú, en la selva del Alto Perú. Están haciendo un trabajo hermoso y en este tiempo Perú ha sido sacudido tremendamente por el virus COVID-19 y nuestros hermanos están ahí sirviendo a Dios en medio de toda esta circunstancia. Así que va a ser una charla enriquecedora, vamos a hacer preguntas, ellos nos van a responder y luego nos van a compartir también la palabra de Dios. Así que si querés participar de esta reunión, hacénoslo saber para que podamos darte también el acceso a participar de esta reunión. Bueno, deseo de todo corazón que Dios te bendiga. Recordá, no hay situación difícil para Dios y Él quiere sacarte en victoria. Así que Dios te bendiga y que tengas una semana de gran bendición.